Buenos días, en esta ocasión en Un Libro Cada Mes vamos a presentar la tercera parte del capítulo 2 del libro Análisis de la Producción y las Operaciones de Steven Magnias. El capítulo 2 se llama Pronóstico. Ya habíamos hablado en el primer video de este libro sobre Steven Magnias. Iniciemos entonces con la tercera parte del capítulo 2. Vamos a abordar el tema descomposición estacional usando promedios móviles. Este método busca estimar los factores estacionales a través del cálculo de los promedios móviles de n periodos, donde n es la duración de la estación. Veamos el ejemplo que nos ilustra este método. El ejemplo 2.7 dice, supongamos que el historial de demanda original de cierto artículo en los últimos 8 trimestres es 10, 20, 26, 17, 12, 23, 30 y 22. Al graficar estas demandas, entonces tendríamos este comportamiento que se ve ahí. Es decir, la imagen sugiere que estos datos representan dos estaciones, por lo tanto en ese caso podemos utilizar este método. El siguiente paso es calcular los promedios móviles de esos 4 periodos. Entonces tenemos acá una columna con el periodo, los 8 periodos, los 8 trimestres y los datos de demanda, para poder hacer el primer paso, que es calcular los promedios móviles de esos 4 periodos. Por lo tanto, tomamos estos primeros 4 datos y vamos a calcular el promedio móvil para 4 periodos, aquí para el periodo 4. Recordemos que hay que sumar esas 4 demandas y dividir entre 4. ¿Cuánto nos da? Al hacer la suma nos da 73, lo dividimos entre 4, nos da 18.25, que es el primer cálculo que colocamos acá. Y así hacemos con los demás. Para el siguiente entonces tomamos estos 4 y lo calculamos acá, luego tomamos estos otros 4 y calculamos el promedio móvil para 4 periodos acá y así sucesivamente. Como podemos aquí ver ya los cálculos realizados. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice, después los promedios móviles deben centrarse. Por ejemplo, este promedio móvil 18.25 se tomó utilizando los periodos del 1 al 4. Si lo vamos a centrar, tendríamos que ubicarlo aquí en la mitad entre 2 y 3. Este 18.75 se calculó tomando los periodos 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, al centrarlo estaría aquí en medio del 3 y el 4, es decir, por acá. Este promedio móvil 19.50 se calculó tomando los periodos 3, 4, 5 y 6. Si lo queremos centrar, tendríamos que ponerlo por acá en medio del 4 y el 5. Y así hasta llegar al promedio móvil 21.75 que fue calculado tomando los periodos 5, 6, 7 y 8. Al centrarlo nos daría entre el periodo 6 y el periodo 7. Por lo tanto entonces acá colocamos el 18.25 entre los periodos 2 y 3 y así sucesivamente con los demás. Por lo tanto hemos hecho el paso 2 de centrar el promedio móvil de 4 periodos. ¿Cuál sería el paso número 3? El paso 3 dice hacer que estos valores vuelvan a coincidir con los periodos. Y para eso promediamos los valores adyacentes. Para el caso por ejemplo del tercer periodo acá, tendríamos que promediar 18.25 y 18.75, lo que nos da 18.5, entonces lo ubicamos ahí. Ya quedó otra vez en el periodo 3. Lo mismo hacemos con el 18.75 y el 19.50 para obtener el promedio, para obtener el dato del periodo número 4. Lo mismo hacemos acá con estos dos y estos dos. Y nos queda esto. El siguiente paso consiste en hallar los valores para los periodos 1, 2, 7 y 8. Para obtener los valores de los periodos 1 y 2, es decir, para estos dos de acá, promediamos los valores de los periodos 3 y 4, o sea, estos dos. Y el promedio los colocamos tanto para el periodo 1 como para el periodo 2. Entonces tomando 18.5 más 19.125 y eso dividido entre 2 nos da 18.81, que es lo que vamos a escribir acá, 18.81. Al hacer la operación, 20 más 21.75, todo eso sobre 2 nos da 20.875, que son entonces los valores para los periodos 7 y 8. Coloquemos aquí nuevamente el periodo y la demanda y coloquemos una columna del promedio móvil centrado para cada periodo, que sería esta columna, pero es la misma información que hallamos en esta columna. Llamemos a esta columna A, a esta columna B y a esta columna C. Y nos dice que una vez que hemos obtenido el promedio móvil centrado para cada periodo, la columna C, formamos la razón de la demanda para ese periodo sobre el promedio móvil centrado, que se refiere a esta nueva columna. Como el cálculo es B sobre C, entonces tomamos 10 sobre 18.81 y nos da 0.5316, 0.532 y lo colocamos ahí. Y lo mismo hacemos con los demás. B sobre C, 20 sobre 18.81 y ponemos el resultado ahí. Y así sucesivamente.
Y nos quedan entonces estos resultados. Usted los puede verificar en su calculadora. ¿Y qué son estos valores? Estos valores reportados en esa columna son estimados de los factores estacionales para cada periodo. Estos de acá. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es formar el promedio de los factores correspondientes a los mismos periodos de cada estación. Entendemos que la estación 1 es similar a la estación 5, la estación 2 es similar a la estación 6, la estación 3 es similar a la estación 7 y la estación 4 sería similar a la estación 8. Por esa razón tomamos la razón de la demanda del periodo 1 con la razón de la demanda del periodo 5, lo promediamos y obtenemos el factor para el periodo 1. Y así sucesivamente, estos dos, su promedio lo calculamos acá, estos dos también, lo ponemos para el periodo 3 y estos dos para el periodo 4. ¿Cómo nos queda para los demás periodos? De la siguiente manera, promediamos la razón de la demanda del periodo 2 y el periodo 6, la razón de la demanda del periodo 3 y el periodo 7 y promediamos la razón de la demanda del periodo 4 y el periodo 8. Eso debería darnos 4 exacto, por lo tanto como nos da 4.033, ¿qué tenemos que hacer? Para el periodo 1 tendríamos que tomar el factor 0,566, multiplicarlo por 4 y dividirlo entre 4.33, de manera que nos da 0,5614. Lo mismo hacemos con el factor del periodo 2, lo multiplicamos por 4 y lo dividimos entre 4.33. Al igual que el factor 3, lo multiplicamos por 4 y lo dividimos entre 4.33 y lo mismo con el factor 4. Y aquí nos da los resultados. Falta comprobar que ahora sí estos 4 sumen exactamente 4. Como podemos ver aquí, sí, efectivamente, los factores ahora sí suman 4. Este primer factor indica que en promedio el primer trimestre de cada año da como resultado ventas que son aproximadamente un 44% menores al promedio anual. El segundo trimestre en ventas está más o menos un 6,7% por encima del promedio anual. En el caso del tercer periodo, cerca de un 40 o 41% por encima del promedio anual, y acá está cerca de un 3,7% por debajo del promedio anual, las ventas. Así que ya podemos construir esta tabla, una columna de demanda, una columna de factor, que en este caso tomamos estos 4 factores que encontramos acá y los ponemos para los periodos 1, 2, 3 y 4 de la siguiente manera. Pero luego para los periodos 5, 6, 7 y 8 también tomamos esos factores y los colocamos también allá, de la siguiente manera. Nos queda esta columna completa así. Y para la siguiente columna de demanda desestacionalizada tendríamos entonces que esta columna se construye como A sobre B. ¿Cuánto nos da 10 sobre 0,5614? Nos da 17,8126. Dejémoslo con 2 decimales, 17,81. Y así con el resto, 20 sobre 1,0672 y así sucesivamente. Haciendo todos los cálculos nos daría entonces los valores de esta columna como aparecen en la pantalla. Puede hacerse ahora un pronóstico con base en la demanda desestacionalizada que debe reestacionalizarse mediante la multiplicación del factor estacional apropiado. Por ejemplo, si se utiliza un promedio móvil de 6 meses para pronosticar la serie desestacionalizada, ¿qué habría que hacer? Lo primero es tomar el promedio de las últimas 6 observaciones. La suma de esas observaciones daría 123,19, dividido entre 6 nos da 20,53. Aquí tendríamos entonces que la demanda estaría para estos periodos, por lo tanto, podría ser el pronóstico para los siguientes periodos, por ejemplo para el periodo 9, ¿cómo sería? Tomo este 20,53 y lo multiplico por el factor correspondiente. Por ejemplo, si el periodo 1 tiene un comportamiento parecido al periodo 5, el periodo 2 parecido al periodo 6, el periodo 3 parecido al periodo 7, el periodo 4 parecido al periodo 8. Por lo tanto, el periodo 9, ¿a cuál se parece? Nuevamente al periodo 1 o al periodo 5. Entonces, para el periodo 9, tomamos el 20,53 y lo multiplicamos por el factor del periodo 1 o el periodo 5, porque el periodo 9 sería un comportamiento similar a esos dos periodos. En este caso, el factor para el periodo 1 es 0,5614. Lo cual nos da 11,5255, 11,53 porque lo estamos dejando de 2 decimales. ¿Cuál sería el pronóstico para el periodo 10? Tomamos nuevamente el 20,53 y lo multiplicamos por el factor correspondiente.
El periodo 10 sería similar al comportamiento del periodo 2 y del periodo 6, que es 1,0672. Por lo tanto, para el periodo 10, el pronóstico sería una demanda de 21,91 unidades o miles de unidades. E igual podemos hacer para un pronóstico para el periodo 11, solo que en el periodo 11, ¿cuáles serían los comportamientos parecidos? Los del periodo 3 y los del periodo 7. Y para un pronóstico en el periodo 12 serían los comportamientos del periodo 4 y el periodo 8, o sea, utilizaríamos el factor 0,9630. Entonces aquí habíamos hecho el paso 11 del proceso, que sería el pronóstico para el periodo 9 y el pronóstico para el periodo 10. Sin embargo, como la serie desestacionalizada muestra una tendencia, sería más adecuado aplicarle un método basado en la tendencia, como por ejemplo el análisis de regresión. Para ello podemos revisar nuevamente el tema de análisis de regresión y aplicarlo a este caso. Y ya obteniendo la ecuación de la recta con el ajuste por mínimos cuadrados, puede calcular el pronóstico para los periodos de ahí en adelante, el 9, el periodo 10, etc. Y estos serían los pronósticos de las series desestacionalizadas para el siguiente año, si incluyéramos de sub 11 y de sub 12. Y el siguiente paso es que cada uno de estos pronósticos se vuelve a estacionalizar multiplicándolo por el factor estacional apropiado. Es decir, estos que tenemos acá para el periodo 9, 10, 11 y 12. Y listo, ahí tendríamos nuestros pronósticos. Naturalmente que sería muy conveniente hacer este ejemplo 2.7 en una hoja de Excel. Podríamos tener allí el periodo, la demanda y los promedios móviles de 4 periodos, que sería esta parte que tenemos acá en esta hoja de Excel. El primer paso entonces sería calcular los promedios móviles de 4 periodos. El siguiente paso es que hay que centrar los promedios móviles. Habíamos dicho que este promedio móvil 18,25 se obtuvo de estos 4 periodos, por lo tanto el dato central aquí en medio de todos estos sería entre 2.5 y así con los demás. El promedio móvil del periodo 5, que da 18.75, lo hallamos con los periodos 2, 3, 4 y 5, por lo tanto ese lo corremos, la mitad sería por acá en 3.5, como lo vamos a ver en el Excel. El paso 2 es centrar esos promedios móviles, entonces aquí en medio de 2 y 3 colocamos el 18.25, en medio de 3 y 4 el 18.75 y así. Aquí tendríamos entonces el paso número 2, los promedios móviles centrados. En algún caso de algún ejercicio que n sea impar en lugar de par, ahí sí va a coincidir los valores centrados con los periodos y ya no estarían entre periodos. Por ejemplo, si n valiera 5, el primer valor del promedio móvil para 5 periodos estaría centrado en el periodo 3. El paso 3, ¿cuál es? Hacer que estos valores vuelvan a coincidir con los periodos, para lo cual promediamos los valores adyacentes, ¿no? Veámoslo en el Excel. Aquí lo tenemos. Paso 3. Promediar valores adyacentes. Aquí están promediados y hemos obtenido esos valores que son el paso 3. El siguiente paso es hallar los valores para los periodos 1, 2, 7 y 8. Para obtener los valores de los periodos 1 y 2, promediamos los valores para los periodos 3 y 4. Y para obtener los valores de los periodos 7 y 8, promediamos los valores 5 y 6, como lo vemos en el Excel. Bueno, antes de lo anterior, tenemos esta tabla ya con los valores centrados en 3, 18.5, en 4, 19.125 y así. Y ahora sí pasamos al paso 4, hallar los valores para los periodos 1, 2 y 7 y 8. Y ya habíamos dicho que para los periodos 1 y 2 promediamos 18.5 y 19.25 y para los periodos 7 y 8 promediamos 20 y 21.125. El siguiente paso es formar la razón de la demanda para ese periodo sobre el promedio móvil centrado. En Excel lo tenemos de esta forma. Paso 5, razón de la demanda, que fue el resultado de dividir B sobre C, y nos dio este resultado para cada uno de los periodos. El siguiente paso es formar el promedio de los factores correspondientes a los mismos periodos de cada estación. Como tenemos 2 estaciones de datos, tenemos que promediar aquellos que tienen un comportamiento parecido en cada estación. Por ejemplo, para el periodo 1, su comportamiento similar es el periodo 5, se promedian esos dos. Para el periodo 2, su comportamiento similar es el periodo 6. Para el periodo 3, su comportamiento en la otra estación sería similar al periodo 7. Y el periodo 4 se comporta similar al periodo 8. Veamos ese paso en la hoja de Excel. ¿Qué viene a ser este? Paso 6, promedio de factores de cada estación, que fue el promedio obtenido del periodo 1 y el periodo 5, y lo tenemos acá, el periodo 2 y el periodo 6 y así.
Teniendo en cuenta que hay que estar seguros de que la suma de los factores estacionales sea exactamente n, en este caso 4 para este ejemplo, podemos observar que el dato es 4.0533, no es exacto. Por lo tanto, hay que hacer el siguiente paso, el paso 7, para que n sea igual a 4. En el ejemplo dice que la sumatoria de estos factores nos da 4,055, debería ser 4, por lo tanto, multiplicamos cada factor por 4 sobre 4.055. Por ejemplo, para el factor del periodo 1 lo multiplicamos por 4 sobre la sumatoria aquí que no nos dio exacto 4. Y ese sería el siguiente paso, que en la hoja de Excel sería el paso 7, los factores estacionales finales. En este caso, sí nos da la sumatoria igual a 4 exacto. Y lo copiamos aquí en esta parte, en esta tablita. Recordemos que esto significa que en el periodo 1 las ventas estarían cerca de un 44% por debajo del promedio, en el periodo 2 estarían por encima un 6%, en el periodo 3 estarían por encima un 41% y en el periodo 4 estarían las ventas por debajo alrededor de un 3,35%. El siguiente paso en el proceso es dividir cada observación por el factor estacional apropiado para obtener la demanda desestacionalizada. En nuestra hoja de Excel sería así. Tendríamos entonces el paso 8, obtener la demanda desestacionalizada dividiendo A sobre B para obtener la demanda desestacionalizada. Ya se puede hacer un pronóstico con base en la demanda desestacionalizada, pero esta debe reestacionalizarse mediante la multiplicación del factor estacional apropiado. Y esto nos piden que lo hagamos utilizando un promedio móvil de 6 meses para pronosticar la serie desestacionalizada. Por lo tanto, tendríamos que tomar el promedio de las últimas 6 observaciones, que sería el siguiente paso. Veámoslo en la tabla de Excel. Sería este el paso 9, el promedio móvil de 6 periodos, y aquí tenemos el promedio de los últimos 6 datos. Este número se multiplica por el factor estacional apropiado para obtener los pronósticos de demanda futura, como lo vamos a ver aquí en nuestra hoja de Excel. Sería el paso 10, pronóstico. Tendríamos el pronóstico para los periodos 9, 10, 11 y 12. Sin embargo, como la serie desestacionalizada muestra una tendencia, sería mejor aplicarle un método basado en la tendencia como el método de Hall o el análisis de regresión. Usando el análisis de regresión, se puede obtener el ajuste por mínimos cuadrados de los datos, como lo vamos a ver aquí en la hoja de Excel. Entonces, aplicando el método basado en tendencia con mínimos cuadrados, obtenemos aquí esta demanda desestacionalizada. Al sustituir de 9 a 12 en lugar de t en la ecuación de regresión, se obtienen los pronósticos de las series desestacionalizadas para el siguiente año, que es justamente el paso 11 que tenemos acá. El paso siguiente, ¿cuál es? Que cada uno de esos pronósticos se vuelve a estacionar multiplicándolo por el factor estacional apropiado, que sería aquí el paso número 13, estacionalizar los pronósticos. Entonces el paso 11 fue aplicar el método basado en tendencia a mínimos cuadrados, hallamos la demanda desestacionalizada. Luego el paso 12 es el pronóstico usando la ecuación. Entonces aquí tenemos este pronóstico utilizando la ecuación que hallamos con el método de mínimos cuadrados. Y el paso 13 es tomar cada uno de esos pronósticos, multiplicarlo por el factor correspondiente para hacer el pronóstico estacionalizado. Y ahí termina este ejercicio. Sería conveniente, por ejemplo, para no dejar todo acá en una sola hoja en Excel, mostrar esta primera parte en una hoja, luego abrir otra hoja, la copiamos esta primera hoja y la copiamos y le agregamos el paso 2, luego en otra hoja le agregamos el paso 3 y así sucesivamente, para no mostrar todo esto aquí en una sola hoja de Excel, sino que de una manera secuencial. Hasta el paso número 13. Entonces tendríamos una hoja de Excel en el mismo archivo, pero una hoja para el paso 1, otra hoja para el paso 2, otra hoja para el paso 3, agregándole. O sea, la hoja del paso 3 incluye los pasos 1 y 2. La hoja en la que muestro el paso 4 incluye los pasos anteriores. La hoja que muestra el paso 5 incluye los pasos anteriores y así hasta llegar al paso número 13. Y hasta ahí va el ejemplo 2.7. Enseguida están los problemas para la sección 2.9. En el punto 33 están las ventas de los pantalones para 2 años. Y nos pide que obtengamos los estimados para los factores estacionales de cada mes. Y también está el punto 34,
que nos da la demanda trimestral en un periodo de 3 años de una marca de zapatos deportivos. Determine los factores estacionales de cada trimestre por el método de promedios móviles centrados y así sucesivamente con los demás puntos. A continuación está el método de Winters para los problemas estacionales, pero eso lo veremos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.